The Amazing Spider-Man 2 sigue siendo considerada para muchos seguidores el peor o uno de los peores proyectos del personaje en el cine. Razones hay suficientes para afirmar lo anterior, pero después de 8 años que se han pasado volando, ¿qué ocurrió con la película? ¿Envejeció de buena manera o de mala forma? ¿Por qué fracasó en un inicio? En el siguiente episodio lo platicamos. En abril de 2014, Amazing Spider-Man 2 llegaba a las salas de cine, teniendo una recepción dividida por parte de los espectadores y la crítica especializada. A pesar de que muchos alabamos sus efectos visuales y el tratamiento y evolución de su protagonista con esos increíbles balanceos, otros se quejaron por su historia, misma que dejaba mucho que desear, apuntando hacia diferentes direcciones, mermando la trama principal que poco seguía los acontecimientos de la primera parte. ¿Pero a qué se debió este efecto? ¿Por qué la primera y la segunda parte se sienten tan diferentes al grado de hacer de Amazing Spider-Man 2 una mala película de superhéroes? Es muy simple y todo se encuentra en su producción. Para The Amazing Spider-Man 2, Sony quiso hacer una apuesta muy grande y cambió casi por completo a todo el equipo creativo que había dado vida a la primera parte y que también había colaborado con la trilogía original de Sam Raimi. Estos cambios de algún modo hicieron que el proyecto de 2014 fuese completamente diferente al de 2012, generando que mientras The Amazing Spider-Man ha envejecido realmente bien, su secuela ha hecho lo contrario. Empecemos por sus escritores. The Amazing Spider-Man contó con 2 nombres importantes dentro de la industria para dar vida a su guión, como Alvin Sargent, quien creó la historia del proyecto de 2002, escribió el guión de Spider-Man 2 y compartió créditos con Sam Raimi en el guión de Spider-Man 3. A su lado, Steve Kloves, encargado de adaptar los guiones de la franquicia de Harry Potter. ¡Expecto Patronum! Para la secuela, es decir, para The Amazing Spider-Man 2, el estudio recurrió a Alex Kurtzman, Roberto Orci y Jeff Pinker, este último muy enfocado a la televisión, mientras que los 2 primeros tiraban en una dirección de ciencia ficción, trabajando en franquicias como Transformers y Star Trek. El cambio es muy notorio porque mientras en 2012 la historia se centra en Peter Parker y su relación con sus nuevos poderes y entorno, en la segunda parte ya hay un agregado y un tratamiento más de ciencia ficción que lleva a sus personajes a relacionarse con Oscorp en una trama que nunca se centra en su protagonista, añadiendo todo tipo de elementos hacia un futuro y universo inexistente hasta ahora. En la edición, uno de los elementos más criticados por los seguidores que siguen pensando que el corte final se siente muy tijereteado, se mantuvo Pietro Scalia, quien es conocido por ser el editor de cabecera de Ridley Scott, pero quien conozca la filmografía del director podrá saber que es experto en entregar proyectos opuestos, grandes películas o grandes decepciones, y creo que esta regla se cumple aquí. Como dato, Pietro Scalia también editó Morbius, de ahí que ambas franquicias se sientan tan parecidas. Pero donde se traduce el cambio entre la primera y segunda parte es en la edición de Edward Bell. The Amazing Spider-Man logra tener esta esencia de una película independiente y pequeña gracias al trabajo del editor, que también colaboró con Mark Webb en 500 días con ella. I said I love the Smiths. En The Amazing Spider-Man 2, el editor no colaboró y Pietro Scalia la dirigió totalmente a un proyecto a gran escala, llena de secuencias de acción, pero sin demasiado sentido. Además de contar con cambios en su director de fotografía y compositor, reemplazando a James Horner por Hans Zimmer, con el primero de estos rechazando participar en la secuela al no estar de acuerdo con su guión que se salía de la propuesta original. Pero yo diría que el cambio más radical y una de las razones por las que la película fracasa es por el cambio de productor. Laura Siskin, productora original de la trilogía de Sam Raimi y de Amazing Spider-Man, falleció apenas había concluido la producción del proyecto de 2012, no estando inmiscuida en los inicios de The Amazing Spider-Man 2, donde Matt Tolmach obtuvo un rol más grande e importante, siendo básicamente el productor principal de la cinta.
8 años después del estreno de la película, creo que es bastante claro que si tuviéramos que apuntar en dirección a encontrar a un posible culpable por el mal funcionamiento de The Amazing Spider-Man 2 y el resto de producciones de Sony centradas en este personaje, ese sería Matt Tolmach. El productor ha comandado las producciones de Venom, The Leather Be Carnage, Morbius, próximamente Kraven the Hunter, y fue productor ejecutivo de la trilogía Homecoming, además de crear la nueva franquicia de Jumanji para Sony, siendo un caso de estudio del cual hablaremos en otro episodio. Volviendo a la película, el tiempo no miente y la mayoría de sus inmiscuidos en su guión o producción no han logrado tener éxito en posteriores proyectos, haciendo evidente que el gran problema de la cinta siempre ha sido su historia y su concepción. Es cierto que tiene muy buenas cosas en un nivel técnico, ese traje, los balanceos, la música de Hans Zimmer y el emotivo discurso y muerte de Gwen, pero en términos generales el argumento es inestable y por momentos ridículo, teniendo un villano muy malo que cuando volvió al cine bajo otra dirección y una nueva visión, hizo que The Amazing Spider-Man 2 se hiciera y se viera aún peor. Creo que el tiempo ha sido bondadoso con Andrew Garfield, que no ha obtenido el reconocimiento del público y hoy en día es uno de los favoritos de los seguidores, además de hacer de su primera película un proyecto muy especial que ha envejecido bastante bien. Cuando tú ves la película de 2012 sin catalogarla como un reinicio que terminó con la anterior franquicia, le encuentras cosas muy buenas enfocándose en su protagonista sin la necesidad de crear grandes secuencias cargadas de CGI. Pero The Amazing Spider-Man 2 es el caso contrario, cuenta con estas grandes escenas con un apartado visual muy lindo, pero sin un argumento interesante, poco relevante e inconsistente. Hay demasiadas ideas en el aire que no se logran establecer y de hecho se han mantenido en las películas del nuevo universo de Sony, que bajo la producción de Matt Tolmach no han logrado encontrar ningún sentido relevante, repitiendo el mismo efecto y errores del proyecto de 2014. Hay una propuesta atractiva, sí, pero una mala ejecución y desarrollo. Para mí, después de 8 años, The Amazing Spider-Man 2 se sigue manteniendo como uno de los peores proyectos debido a que nunca contó con una buena historia y el género y las películas de superhéroes evolucionaron rápidamente y se dirigieron a un terreno completamente opuesto al que su producción intentó llevar a la película, que se refugiaba mayormente en sus efectos visuales y el atractivo y la relación de sus protagonistas. Con todo y esto, si Sony decidiera revivir la franquicia con una tercera parte, creo que habría bastante material para recomponer el camino, volviendo a las bases más humanas de la primera película, ahora con un protagonista mucho más maduro. Por el contrario, yo diría que una nueva edición no haría que el corte mejorara tanto, quizá replicando el efecto de Spider-Man 3 y el corte del editor, donde hay una ligera mejora, pero no demasiada como uno le gustaría, evidenciando estos problemas de origen que se traducen como un mal guión. Pero esa solo es mi opinión. Ahora sabes por qué ambas películas son tan diferentes y cómo los cambios entre una y otra contribuyeron al mal funcionamiento de la secuela. Dime qué piensas al respecto después de 8 años. ¿Qué te gusta más de la película? ¿Te desagrada? ¿Sigues viéndola exactamente igual? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey y sus películas, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.